nosotros por un momento pudiéramos percibir lo que ocurre en la dimensión espiritual de Dios, en la dimensión espiritual, en el mundo espiritual, cuando nosotros hablamos por medio de las palabras, tendríamos mucho cuidado en decir, hablar o declarar lo que sale de nuestra boca. Las palabras que hablamos tienen un efecto desde lo natural que afecta lo espiritual. Entonces eso hace eco en lo espiritual y después va a tener un fruto en lo natural. Quiero darle la bienvenida una vez más a su programa para aprender de la palabra de Dios. Hoy bajo el tema los efectos de las palabras. Es algo muy interesante tocar este tema, ya que a veces no conocemos el efecto que tienen las palabras que hablamos, decimos, incluso creemos o declaramos en nuestra vida o para nuestra familia o nuestro futuro. Y a veces podemos estar viviendo un estancamiento por causa de las palabras que hablamos. Para comenzar, nosotros tenemos que analizar Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en la creación que en el principio Dios había creado los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si vamos un poco más al verso número 3, Génesis 1:3, dice la palabra de Dios que y dijo Dios. Todo estaba desordenado y vacío hasta que Dios habló. Y dijo Dios sea la luz, y dice que fue la luz, y todo. Después usted puede estudiar el libro de Génesis. Pero lo que más me interesa acá señalar es, en este punto, es que dijo Dios. Cuando Dios habló, dice que todas las cosas comenzaron a ser creadas. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema con nosotros? Bueno, si vamos a Génesis 1:26, la palabra de Dios dice bien claro que entonces dijo Dios que ya había creado todo. Y en Génesis 1:26 aparece la creación del hombre y dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree sobre los peces del mar, las aves, los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que nosotros ahí teníamos una autoridad dada por Dios, pero al principio dice que Dios dijo y todo fue creado. Y después acá dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de la misma manera que Dios con su voz, con su palabra, creó las cosas, nosotros también tenemos la autoridad para poder crear cosas con nuestras palabras. Tal vez esto le parece un poco, para algunos podría ser un poco extraño, un poco raro, pero hoy yo les voy a dejar justo debajo de cada capítulo de esta serie los versículos para que usted pueda estudiar y pueda corroborar lo que yo estoy hablando, porque no es mi palabra, es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es la palabra de Dios. Nosotros fuimos imagen y semejanza de Dios creado y tenemos una autoridad. Nosotros, como hijos de Dios, se nos ha dado una autoridad y un privilegio para operar, movernos, tanto en la atmósfera de lo físico y también en la atmósfera espiritual. Nada de lo que ha sido creado tiene un acceso de la misma manera que nosotros la tenemos como creación de Dios. Tiene un acceso a las dos dimensiones. Cuando digo una dimensión, es el mundo sobrenatural de Dios y el mundo natural que podemos ver. Solo el hombre tiene este privilegio de poder interactuar entre las dos dimensiones. Somos creación de Dios, pero también podemos interactuar con Dios de una forma directa. Por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que más adelante también vamos a hablar sobre ello, nosotros entramos a una dimensión sobrenatural de Dios, en la cual ya no caminamos solo en lo físico también, sino en la dimensión espiritual. Entonces, nosotros tenemos este privilegio y muchos cristianos, muchas personas dentro de la iglesia no saben, no conocen de este privilegio, o tal vez han escuchado hablar sobre este privilegio, pero no tienen un sentido de pertenencia, no lo hacen suyo, y por lo cual viven atados a las palabras y a las declaraciones que han hecho ellos, y hoy sus palabras le están atando. Mire, no, hay una serie que vamos a abrir después, un poco más adelante, que el título es un cristiano endemoniado, por ejemplo. Hoy no voy a entrar en este tema. Eso es un tema que más adelante vamos a abordar en otra serie que estamos preparando los guiones, los estudios, para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero al punto que voy es
que la palabra de Dios dice en Proverbios 18:20, que Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará el producto de sus labios. Quiere decir del fruto de la boca. ¿Qué es el fruto de la boca? Las palabras. Si nosotros nosotros por un momento pudiéramos percibir lo que ocurre en la dimensión espiritual de Dios, en la dimensión espiritual, en el mundo espiritual, cuando nosotros hablamos por medio de las palabras, tendríamos mucho cuidado en decir, hablar o declarar lo que sale de nuestra boca. Las palabras que hablamos tienen un efecto desde lo natural que afecta lo espiritual. Entonces eso hace eco en lo espiritual y después va a tener un fruto en lo natural. Quiere decir, nosotros decimos una palabra de bendición, esa bendición va a tener un fruto en lo espiritual, va a tener un efecto en lo espiritual y va a traer un fruto a lo natural. Asimismo como cuando la creación, dijo Dios, donde todo estaba desordenado y vacío, Dios dijo y como el mundo espiritual entró en un orden, hubo un efecto y se produjo un producto, un fruto, ¿verdad? En ese caso sea la luz, sea las aves, el mar, lo que sea. Ese es el fruto de lo que se dijo y impactó el mundo espiritual y entonces llegó el fruto en lo natural. Ahora, es muy importante también entender que las palabras es importante analizar qué hablamos, qué decimos o qué recibimos de otras personas también sus palabras. Para así adentrarnos un poco a este tema, está también la vida de Salomón, un rey e hijo de David, que dice que él pidió sabiduría a Dios, dice que Dios se le presentó, y esta historia viene en primer libro de Reyes 3:12, y dice que Dios le dijo algo cuando Salomón le pidió sabiduría, y Dios se le reveló a Salomón y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y mira las palabras que Dios le respondió a Salomón en Primera de Reyes 3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Usted puede buscar en la Biblia, ahí está. Primera de Reyes 3:12. Cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, dice que Dios le dijo así: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio, entendido. Y él le pidió sabiduría. Y la respuesta que Dios le dio: yo lo he hecho de acuerdo a tus palabras. Entonces quiere decir, nuestras palabras tienen un efecto en el reino de Dios. Yo no sé qué usted está pidiéndole a Dios, pero nuestras palabras, esto es extraordinario. Cuando tus ojos son abiertos y usted entiende que sus palabras tienen un efecto en el reino de Dios y tienen un producto en lo físico, entonces usted va a vivir con mucho cuidado de lo que sale de su boca. Y lo vuelvo a decir, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Yo le dejo una pregunta hoy: ¿cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? ¿De bendición o de maldición? Entonces, también recordemos que nuestra lucha en Efesios 6, en el libro de Efesios 6:12, Nuevo Testamento, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Dice literalmente así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, ya nosotros entendemos, y he dado una introducción de las palabras, cómo tiene un efecto. Dios responde conforme a nuestras palabras. Hay algo que se manifiesta de acuerdo a nuestras palabras, pero por eso hay que tener mucho cuidado que hablamos, decimos, declaramos, incluso recibimos y creemos en nuestro corazón, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ninguna potestad espiritual de las tinieblas o de la luz tienen un acceso a lo natural como lo tenemos nosotros, solo por la permisión de Dios o alguien que pueda invocar estas huestes principales, potestades, tanto de las tinieblas como la autoridad que viene de Dios, del reino de Dios, ángeles, porque dice el Salmo 91 que Él enviaría ángeles alrededor de nosotros. Entonces, y que nos tome nuestra mano, ¿no? Para que no tropiece en piedra. Entonces, como mismo
Dios necesita de alguien que traiga su gloria, y el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, el diablo, el enemigo de nuestras almas, también necesita de alguien que le invoque. Entonces, recordemos que una potestad o hueste espiritual de maldad, para poder manifestarse, necesita de alguien que le invoque. En este caso serían los brujos, la gente que practican tantas cosas extrañas de hechicería, que el Señor reprenda. Pero nosotros, como hijos de Dios y cristianos, podemos invocar el reino de Dios para que se manifieste en nuestra vida. Viene a mi mente ahora algo que dice en la oración modelo: venga a nosotros tu reino. Cuando tú hablas, usted está diciendo que tu reino venga a morar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro país. Nosotros tenemos un medio que es la oración para comunicarnos con Dios, pero también tenemos palabras que van a salir de nuestra boca y deben de ser palabras de bendición. Mire, en Juan 10:10 dice la palabra de Dios que el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir. Y Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es interesante que hoy en día el enemigo, el diablo, busca manipular a las personas de muchas maneras. Él nunca va a pedirte déjame entrar, porque sabe que lo que va a hacer es destruir tu vida, sino que él va a buscar la manera de tomar una legalidad en tu vida. Y me estoy centralizando, estoy centrado en lo que es las palabras que salen de nuestra boca, porque hay muchas cosas que pudiéramos hablar de formas que el enemigo quiere atar y engañar a las personas. Pero también por nuestras palabras a veces el enemigo le damos una autoridad o le damos una legalidad para que pueda estar influenciando nuestra vida o esté frenando algo por palabras que dijimos, por cosas que declaramos o incluso palabras que nos dijeron y nosotros las creímos. El efecto de las palabras es increíble, lo que puede ocurrir en nuestra vida, pero yo te invito que mires el segundo capítulo que está muy interesante. Que Dios le bendiga y seguimos con el estudio. Le espero mañana.